Desde la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, esta edición especial del podcast de Arquitecto explora cómo la arquitectura también puede contarse a través de las palabras, la literatura, el cine y las ideas que dan forma a nuestras ciudades. Grabamos desde un set creado por estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y el proyecto EVA 2025 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santo Domingo con el apoyo de Ergotec. Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro, intercambio de experiencias sobre la arquitectura, el diseño, la ciudad, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Hoy nos encontramos en un escenario muy especial, que es la Feria del Libro, y es un espacio cultural que nos permite enriquecernos desde las ideas, desde las palabras. Por eso, en este contexto, pues vamos a hablar con invitados que nos van a enriquecer la mirada de nuestro ejercicio desde otras disciplinas como es hoy la literatura. Bienvenido a José Enrique del Monte, quien es escritor, y bueno, creo que hoy lo que vamos a abordar precisamente es esa otra faceta, aunque se interseca siempre con nuestro ejercicio, pero vamos a conocer un poquito más sobre su práctica. También me acompaña Lourdes, con quien vamos a tener esta plática. Acércame el libro, por favor. Y bueno, hay que empezar por aquí. José Enrique, esta publicación, La ciudad en las palabras, ¿cómo surge? Quiero saber cómo es que se te ocurre hacer una publicación sobre arquitectos que narran la ciudad. Bien, mira, yo creo que tiene que ver con esa manera de que la sociedad entienda que los arquitectos están supeditados a un solo quehacer de la vida. O sea, el hecho disciplinario que es el diseñar o el participar en la construcción de edificios y espacios públicos, etc. Eso es lo que básicamente hace un arquitecto. Pero el arquitecto tiene una formación humanística muy importante. Es una carrera que abarca muchísimos tópicos del conocimiento y además te obliga el mismo ejercicio a tú adentrarte en áreas que no son la tuya y tener entonces que especializarte en ese conocimiento para poder llevarlo a un espacio, a una forma, etc. Entonces, dentro de esa búsqueda y esas capacidades que tienen los arquitectos, uno se da cuenta que algunos de ellos participan de otros escenarios como son la música, como son las artes plásticas, las artes visuales, como es el teatro, como es la danza. Es decir, que tienen otras condiciones y otras herramientas para expresarse, que no solamente es a partir del plano arquitectónico o de la forma construida. Entonces, una de ellas es la literatura. Y cuando, en el caso particular, yo me vi involucrado en el mundo literario, entonces siempre la gente me hacía la pregunta de cómo que los arquitectos pueden hacer arquitectura y también hacer literatura, como si ambas cosas estuvieran divorciadas. Y entonces me di cuenta que a través de la historia ha habido muchísimos escritores que fueron primero arquitectos y incluso que ejercieron una buena obra de arquitectura, un buen momento de arquitectura, y entonces se fueron decantando por la literatura, tanto en la narrativa como en la poética. Y también en la República Dominicana ha habido varios. Hubo varios y entonces ahí yo me dije, bueno, yo no estoy solo. Hay un precedente en ese sentido, me gustaría mostrarlos. ¿Y qué nos une a todos nosotros? ¿Qué nos vincula a la generalidad de las personas? Bueno, pues el espacio común, que es la ciudad. ¿Qué hacen los arquitectos cuando tienen que utilizar a la ciudad como herramienta de narrativa o expresiva fuera del ámbito técnico? No la ciudad como un objeto de análisis de sus capacidades, sus fundamentos, sus crisis, sus transformaciones, sino cómo la ciudad ejerce un poder muy importante para la imaginación, para la creación y para el conocimiento común de todos los seres humanos. Entonces de ahí surgió ese libro. En cuanto a quienes forman ese grupo, o sea, ¿cómo diste con ellos? ¿Ya ustedes tenían algún grupo? O sea, dentro del gremio, ¿hay algún grupo así como sabemos cuáles son los que son en defensa del patrimonio? ¿Hay algunas agrupaciones
o fuiste descubriendo? Cuéntanos de eso y si pueden mencionarnos algunos de los Sí, nombres de que es participan. una pregunta muy interesante porque los arquitectos no están cohesionados como literatos. O sea, sabemos que fulano, fulana escribe, nos reconocemos como colegas, pero no formamos un bloque, no formamos un grupo de interacción o de presentación. Entonces, quisimos eso mismo, quisimos comenzar a identificarlos. Algunos interactúan con uno de manera cercana, como es el caso de Marcos Blonda o Denise Español, que hemos estado relacionados con la literatura también en los últimos tiempos. Pero habían otros que hacen su trabajo en provincias o en otros ámbitos que nosotros simplemente no sabíamos que existían o lo conocíamos muy someramente. Entonces ahí vino el trabajo de investigación, trabajo de una especie de visión de la CIA, por decir Claro, algo. ¿Quién es como quién? buscar una aguja en un pajar. Una aguja más o en un menos esa. pajar, preguntarle a mucha gente si conocía arquitectos, incluso no del mundo literario, sino tú conoces a algún arquitecto que haya publicado poesía, etcétera. Y la gente, uno comenzó a armar ese rompecabezas y a comenzar a identificar personas. Entonces aparecían muchos que son arquitectos, pero no estaban graduados, no habían terminado la carrera, no habían formalizado la profesión. Y habían otros que son iguales, pero habían escrito sin publicar. O sea, tú puedes haber escrito para ti folletos, entre amigos, participar de recitales, etcétera, pero si no hay un documento ya publicitado, publicado, con O sea, que fue formato una de las tradicional, condiciones. era una de las condiciones. Entonces nos pusimos esas dos vertientes. Bueno, tres. Primero, que tenían que ser nacidos en la República Dominicana. Eso era lo primero. Segundo, que estudiaran arquitectura y se graduaran, aunque no la ejercieran, pero que tuvieran el título, aunque todos ellos ejercen. Y en tercer lugar, que hubiesen publicado en los últimos tiempos. Claro. Y entonces, bueno, ahí comenzamos a descubrir voces nuevas, voces distintas en el área de la cuentística, de la novela y del área de la poesía. Y más allá también, arquitectos precedentes. ¿Quiénes habían escrito que fueron nuestros maestros? ¿Quiénes incursionaron en ese sentido? Bueno, yo sé, por ejemplo, que Eugenio Pérez Montaz es un artesano de la palabra, se expresa muy bien y escribe muy bien. Tú puedes confundir sus escritos técnicos con algo de poética, ¿no? Algo de poesía. Pero formalmente no ha escrito poesía, no ha hecho una publicación de poesía y tiene una bibliografía, bueno, Ni ha imprescindible. escrito ficción. Sus textos son más bien. No ha hecho eso, no ha hecho ficción ni nada de eso. Entonces no pudimos haberlo entrado. Entonces, ¿quiénes habían hecho de ese grupo? Entonces descubrimos dos. José Antonio Caro Álvarez, que había publicado un libro de cuentos hace muchos años dentro de sus múltiples facetas, y Manuel Salvador Gautier, nuestro querido Doy, que se dedicó en los últimos años de su vida exclusivamente a la literatura después de haber tenido una larga carrera con muchísimos méritos arquitectónicos ahí de su obra. Y ahí entonces acoplamos 13 arquitectos que comparten ese ejercicio y entonces llamamos a Omar Rancière, que no ha publicado, pero sabemos que escribe, pero lo utilizamos para que hiciera el prólogo. Por la sensibilidad que tiene, por su capacidad de lectura, un hombre que lee muchísimo, es muy voraz, y su sensibilidad. Y entonces nos regaló un prólogo exquisito, maravilloso. José Enrique, ¿y se quedaron muchos en el tintero? Es decir, ¿el universo se amplió tanto que hubo que hacer una selección? No. ¿Puede haber una segunda publicación? No, después hemos descubierto 2 o 3 que son mucho más jóvenes, que ya habían hecho publicaciones, diríamos menores porque no hay nada menor o mayor, sino muy regionales, que habían hecho en sus provincias, habían participado en publicaciones, y que son arquitectos, y ya la edición estaba hecha. Pero no son una masa, es que los arquitectos se expresan más con el gráfico que con la palabra, que con la escritura. Aunque lo hacen muy bien cuando escriben, la mayoría que hacen artículos de ensayo lo hacen maravillosamente bien y cuando publican libros, pero el medio de expresión natural del arquitecto son el gráfico, la forma, la plástica. Eso de hecho, nos entrena para eso. Encontramos muchos más arquitectos que intervienen en artes visuales o que se destacan como artistas visuales que quizás como escritores, definitivamente, ¿no? Y estás tocando un punto que queríamos preguntarte también. ¿Cuál es la importancia que tiene la palabra para un arquitecto más allá de la expresión como dibujo? Bueno, mira, yo pienso que todos los grandes arquitectos del mundo, de la historia y los presentes, los que están en el top, que son los que nosotros estudiamos en las escuelas, que son referenciales, esos arquitectos necesitan la palabra para poder comunicar sus proyectos. Ninguno coloca su proyecto en una pancarta o en una computadora y lo deja suelto.
a la interpretación del usuario, del cliente o de la sociedad. Todos generan un discurso. Cuando nosotros vamos a las conferencias y vamos a ver un arquitecto que presenta su obra, una obra que admiramos desde el punto de vista referencial, las gráficas, las fotografías, necesitamos escucharlo. Necesitamos saber cómo él pensó el proyecto, qué él consideró, cómo lo articuló. Y entonces fíjense que él tiene un discurso propio. Él necesita la palabra para comunicarse y todos los arquitectos lo hacen. Y cuando me vi escudriñando sobre la historia de los arquitectos que escriben, es porque precisamente lo necesitaron desde Alberti, Vitruvio, los clásicos, sí, hasta los arquitectos del siglo XX. Todos han necesitado Le Corbusier para convencer, incluso para justificarse hasta de sus propios errores, necesitan la palabra. Claro, y también para soñar esos espacios y esas nuevas formas. Sí. Siempre ha habido esa inquietud, ¿no? Cuando uno coge por primera vez lápiz para crear algo, bueno, pues la imaginación se va y siempre tú te imaginas que el sol entra por acá, el juego de luz y sombra, las formas, la composición de volúmenes. No sé si se acuerdan ustedes en la universidad de Rafael Álvarez. Por supuesto. Que era un mago del trazo, ¿no? De las Claro. imágenes y esos bestiarios que hacía para justificar su proyecto, que armaba, Los colocaba los galipotes. planos con esos bestiarios. Una especie de galipotes, de Exactamente. animales fantásticos, y él rodeaba los edificios. Claro, pero de fíjate ellos. que él metía texto en el Claro, gráfico, sí, utilizaba es texto. cierto. Y cuando él hablaba, él tenía que justificar todo eso. Y era ese un discurso. grupito ahí, estaba Germán Pérez Germán también, Pérez también, que maravilloso. Raúl Abinader tenía una mano increíble. Impresionante, sí. Carolina Vilorio. Yo recuerdo Oh, sí. cuando entramos, ¿no? Que estaba como ese grupo y definitivamente Sí, la vara estaba muy alta, ¿no? Claro. la vara estaba Pero muy en esa alta, época claro en que sí. el dibujo, o sea, los planos, no es como ahora que tenemos la inteligencia artificial y que te resuelve muchas cosas, sino que había que fajarse y había gente que hacían cosas que uno decía, pero es que es un artista, no es solamente Claro, el claro. valor del contenido de su obra, sino Así es. cómo la presentaba. Claro. Fíjense que cuando tú participas en una bienal con un proyecto, tú tienes que hacer una memoria descriptiva del proyecto para que el Por jurado se supuesto. conecte con tu obra. Y entonces ahí tú necesitas ese discurso, tú necesitas la palabra, tú necesitas Claro. pasar del hecho formal al hecho de la letra, Claro. la literatura. La Sí, necesitas es obligatoriamente. importantísimo eso, porque nosotros que publicamos, cuando recibimos esas memorias o esos textos, sobre todo en las nuevas generaciones, hay que exhortarlos siempre a que sigan leyendo más, porque mientras más tú lees, pues obviamente vas a ampliar tu vocabulario, vas a poder expresarte mejor, vas a tener más herramientas para tú comunicar lo que tú realmente sentiste al crear esa obra o ese diseño. Entonces, ok, ya sabemos que es la ciudad de las palabras, la ciudad es el tema central, vamos a decir, el eje temático, pero ¿qué enfoques o visiones se repiten o hay comunes entre todos esos textos? Bueno, según hemos podido ver en el resultado, lo que aportaron cada uno de los escritores, yo creo que el elemento común es el espacio contenedor de la ciudad. Cómo esa ciudad nos marca, para bien o para mal. Cómo nosotros la podemos definir si es una ciudad que actúa a favor de nosotros en nuestra vida o en contra de nuestras aspiraciones. Entonces, Ujú. todos lo sabemos cuando la ciudad es agreste, cuando es amigable, cuando es difícil vivir en ella, cuando tiene unas complejidades que nosotros a veces nos quedamos sin palabras para poder traducir aquello, ¿no? Y siempre andamos en búsqueda de una mejor ciudad. Incluso cuando tenemos la oportunidad de conocer otras, hacemos comparaciones en cuanto a la que nosotros vivimos, para bien o para mal. Hemos ido a ciudades que son maravillosas, pero hemos ido a ciudades que nosotros diríamos, bueno, yo no viviría aquí, definitivamente. Entonces yo creo que todos ellos han utilizado ese recurso, también en el recurso de la ciudad en diferentes momentos. No es lo mismo la ciudad que se describe en uno de los narraciones de ahí, de la época de los 50, esa ciudad de los 50, que tú tienes que trasladarte en base a lecturas previas, conocimientos, etcétera, y la memoria, lo que hablamos de la memoria, para tú entonces insertar un personaje, un hecho, en una ciudad que ya no existe, como la ciudad proyectada hacia el futuro, cómo va a ser la ciudad hacia el futuro, cómo yo la interpreto, qué yo saco de esencia de esa ciudad. Y todos han tenido esa misma característica. A mí me gustó mucho el texto de Manuel Salvador Gautier en el libro, porque es un viaje que él hizo a Italia, en que él nunca pensó quizá publicar eso, porque nunca lo salió en ningún lado y que era inédito hasta ahora. Pero él iba describiendo como si fuera un libro de viaje, de cada vez que llegaba a una pequeña ciudad en Italia. Creo que son 3 Y días. él iba descubriendo. Él narra 3 días. Es nada, tres o cuatro días, y él iba diciendo
todo lo que pasó en ese día, pero fíjate que él va tocando edificios, tocando lugares, incluso lugares que él había visitado 30, 40, 50 años atrás, y lo vuelve y lo retoma en el presente y lo describe de una manera Y hay otra escritora que habló también o escribió sobre uno de sus viajes a uno de estos países que es una cultura muy diferente no recuerdo ahora a Denise dónde fue. Español. Denise. Denise tuvo la oportunidad de visitar la India, Exacto. precisamente en un viaje para leer poesía. Allá la invitaron en la Embajada Dominicana en la India, y a raíz de su llegada, que llegó la invitación para que participara en el libro, le dije, quedamos los dos, yo como editor y ella como la artífice, vamos a hablar de tu viaje a la India. Entonces ahí ella nos describe esa comparación de una ciudad caribeña como es Santo Domingo con una ciudad tan particular como Nueva Delhi. Y entonces ahí la memoria, los lugares emblemáticos, el caos de la ciudad, el ruido, todo lo que significa pertenecer a un lugar. Ella lo describe en sus escritos. Excelente. Pues Enrique, ¿cuándo un texto sobre arquitectura se vuelve una obra literaria? Bueno, yo pienso primero cuando toca temas o toca aspectos específicos que lo necesariamente técnico y particular del urbanismo no exigen. O sea, cuando tú eres capaz de, sobre lo que sabemos, en términos de dimensiones, en términos de números, estadísticas, proyecciones, imágenes, por encima de eso, entonces tú extraes esa esencia que tiene la ciudad, los lugares de ella misma, los momentos que marcan el paso de la historia, los que se quedan fijos en tu memoria, la memoria de todos, la memoria colectiva. Cuando eso sucede, entonces ya estamos dando un paso hacia lo que es la literatura. Necesitas otros códigos de expresión, más allá de los códigos profesionales específicos, de tu ámbito de formación. Entonces ya estás en otra dimensión que ya toca unos lectores que no son los propios de tu área de formación. Es decir, que digamos que el valor literario se lo da la narrativa, la estética y la creatividad. Y quiero ir al libro, y justamente con un poema tuyo, y quiero que me cuentes qué hacía Magritte en Santo Domingo, específicamente en el Malecón. Mira, yo creo que yo le doy muchas vueltas a que Santo Domingo, me lo creo, y juego con eso, de que es un lugar místico en la historia de la humanidad. Así como hay puntos que la gente dice, bueno, aquí están las pirámides, aquí está Egipto, está la Mesopotamia. Entonces yo me juego con que yo vivo en un país privilegiado en términos naturales y en términos históricos. Entonces pienso que el dominicano como ideal colectivo está subvalorado a sí mismo. Él entiende que su nación, su pequeña nación, no tiene trascendencia más allá de lo que nos rodea. Y yo pienso que no, que tiene un sitial fundamental en la historia de la humanidad por muchísimas razones. Las razones históricas, incluso la fortaleza de la cultura dominicana. Siempre he recalcado que es una cultura bastante fuerte, aunque indefinida en términos que tú no la puedes encadenar con una definición muy marcada, es decir, que tú no sabes que tiene una vestimenta propia o que tiene un tipo de arquitectura propia, pero en el fondo hay una fuerza en el dominicano que se impone en cualquier lugar. Lo tiene en el habla, en la forma de hablar, lo tiene en la gastronomía, lo tiene en el baile y en la música, y lo tiene en la literatura. Entonces nosotros siempre estamos como con ese concepto de que somos un proyecto fallido, un proyecto que no tiene razón de existir y tiene muchísimos elementos que nos disminuyen, cuando en realidad es lo contrario. Es un país extraordinariamente poderoso en términos culturales. Entonces, los grandes fenómenos de la historia, los grandes figuras de la historia, yo me los imagino que quieran venir a Santo Domingo, que quieran nutrirse de Santo Domingo, captar las nimiedades que nos rodean, y para ellos entonces sería una manera de expandir su imaginación. Entonces yo me imagino un Magritte que, así como está parado en una ventana en cualquiera de sus cuadros, que ese personaje con el sombrero mirando al horizonte, yo me lo imagino que está en Santo Domingo. ¿Qué está buscando aquí? ¿Qué esencia está tratando de extraer? ¿Qué definición para su plástica? ¿Qué colores del mar que no encuentra en otros mares lo encuentra aquí en Santo Domingo? Entonces yo me lo imagino aquí contemplativo, enmudecido, en silencio, simplemente captando, escuchando, oliendo, y por eso lo coloco en primer plano en el Malecón de Santo Domingo.
Qué hermoso. La verdad que estamos hablando con un poeta y un narrador exquisito, José Enrique, porque tú contando todo eso ya yo lo estaba imaginando. Y yo creo que eso es algo que aporta el libro físico ya y la lectura, y es que cada uno diferente a un lenguaje audiovisual, decir o documental, cada uno le aporta esa visión. Y lo más probable es que tú te imaginaste una cosa de Magritte y yo otra. Exacto. Eso es como que lo rico también de las palabras y de la literatura, ¿no? Donde cada lector puede aportar, ¿no? Desde lo que tiene adentro. Y también ya ahora refiriéndonos a la visión esta de la ciudad, que creo que hay que destacar que ha habido muchos que no han sido arquitectos que también han podido expresar de la ciudad o de sus ciudades muchas cosas. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, Carpentier con la ciudad de las columnas de La Habana. O sea, sin ser arquitecto, o sea, cómo nos adentró en ese espíritu de la ciudad. Y sé que en la historia ha habido otros grandes como Goethe, o sea, que han podido sacarle, ¿no? A ese entorno donde, o ese ambiente donde se desenvuelven, se desarrollan, han podido pues sacar esa esencia y han podido también contarla a su manera sin tener, vamos a decir, esa formación propiamente de la arquitectura. Sí. ¿Hay alguno de esos en particular que te haya influenciado? Bueno, mire, yo pienso que uno de los autores, vamos a ver en el ámbito latinoamericano, que es universal, que maneja más cerca lo que es la arquitectura y lo que es la ciudad, sin ser arquitecto y sin ser urbanista y sin tener la intención de serlo, es Jorge Luis Borges. O sea, ese escritor tuvo la destreza, la capacidad de meterse en los intersticios de lo que es el espacio y jugar con la espacialidad y jugar con la definición de la memoria y evocar ciudades que ya no existen pero que todavía se sostienen, ¿no? Que sostienen la identidad de un pueblo, etcétera. Eso lo manejó Borges de una manera directa. Si lo quieres hacer un poco más cercano, no tan clásico como Borges, sino un poco más cercano. Bueno, primero intermedio hay que entonces ir a una persona que maneja la ciudad como un lugar común, que es Gabriel García Márquez. O sea, meterse en 100 años de soledad y en otra de sus novelas, pero particularmente 100 años de soledad, tú tienes una definición de un pueblo que nunca existió, pero que es el pueblo de todos. Exacto. O sea, leer 100 años de soledad para nosotros los latinoamericanos y más los caribeños es sentirnos que nos está describiendo. Todos tenemos un Macondo. Y tú caminas por esas calles, tú te imaginas las viviendas, tú te imaginas los escenarios, cómo suceden. Incluso si fuéramos a diseñarla como arquitecto, trasladar eso que describe él como un hecho físico, plástico, entonces tuviéramos dimensiones para las calles, tuviéramos alturas, tuviéramos perspectivas. Él lo va describiendo de una manera muy rica. Y si nos queremos ver un poco más contemporáneo, por ejemplo, Roberto Bolaño en la novela 2666 es un escritor que maneja la ciudad del presente, la ciudad violenta, la ciudad ruda, la ciudad llena de lo que es el narcotráfico, lo que es la corrupción, lo que es el trata de personas, la trata blanca, lo que es la sordidez de un entorno que a todos nos disminuye. Y yo creo que es un autor que tampoco fue arquitecto, pero que tiene como centro la ciudad. Sin embargo, quiero recalcar que en la literatura dominicana, la literatura que se está haciendo ahora mismo, el protagonista es la ciudad. Todos estos jóvenes que están haciendo literatura narrativa, lo busca que son espacios citadinos, los barrios marginales, los barrios, las zonas que son hasta cierto punto prohibidas por la sociedad, que ellos la describen en sus escritos, y también los poetas, incluso que han pasado al cine. O sea, sí, ya hay algunos de esos eso te libros. iba a decir, que incluso ha ido al cine. Entonces, claro. Entonces, esa es la búsqueda que tienen ellos. Desde ese punto de vista, ya una pregunta que te hago yo como arquitecta, ¿qué aporte puede hacer este trabajo literario, o la ciudad de las palabras, o este grupo de arquitectos, o estas visiones, en qué puede ayudar a resolver todo lo que nosotros estamos sufriendo como sociedad en cuanto a la organización de nuestras ciudades? Primero yo creo que es una voz de alerta, una voz de leer por encima de lo cotidiano, de traducir lo que está sucediendo, las cosas que nos atormentan a todos. Ellos lo sienten, lo presienten y lo comparten. Para mí eso es maravilloso. Y en segundo lugar, que lo hacen en una edición
que escapa al límite de la isla, porque está editado en España por una editora española que no tiene nada que ver con la República Dominicana y que apostó a ese producto. Es decir, cómo un grupo de arquitectos en una ciudad X o en un país X versa, o sea, se transporta desde la literatura a describir un hecho tan específico como es la ciudad. Eso debe servir para otras comunidades, otros lugares en que los arquitectos también tienen la obligación de alertar, definir y dar pautas para que la gente pueda reconocer en qué ciudad vive y qué ciudad posible puede tener. Entonces yo creo que esa es una de las trascendencias que podría tener ese libro. Bien, bueno, pues yo creo que no pudiéramos seguir hablando acá. Bueno, está en la Feria del Libro y me gustaría que José Enrique diga dónde podemos conseguir su libro. Muy bien. Miren, el libro está en el pabellón de editoriales, en el puesto de la editora Cial Pigmalión. Es una de las editoras internacionales que nos visitan este año y que están compartiendo escenario con muchísimas otras buenas editoras. Y en esta particular está a la venta el libro. Me imagino que ellos han hecho ya algún acuerdo con alguna de las librerías locales para que haya un buen grupo de estos libros que permanezcan en territorio dominicano y puedan ser adquiridos en los próximos. Claro, o sea que después de la Feria del Libro, que cuando posiblemente esto salga al aire, entonces ya pueden buscarlo en las principales librerías, que seguro que lo vamos a encontrar. Y si no, nos escriben a Arquitexto y nosotros le vamos a comunicar directamente con el autor compilador de esta antología. Felicidades, José Enrique. Como siempre, es un placer conversar contigo. Y sobre todo fuera de ese ámbito, ¿verdad?, que nos rodea siempre, que es la arquitectura, el patrimonio y demás. Felicidades y que sigas adelante con esa carrera. Lo que se escribe es lo que queda. Al final todos vamos de paso y queda la palabra siempre. Así es. Pues a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Visita nuestro sitio web arquitexto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitexto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.